Bueno, muy buenos días para todos. Hoy tenemos un tema muy interesante sobre la malposición del párpado inferior y el doctor Alejandro Rosales del programa de Residencia Pontificia Universidad Javeriana y Clínica de Oftalmología nos va a deleitar con este tema tan interesante de tanta ayuda para la consulta permanente, para el abordaje, para tener como uno entender las molestias que genera este tipo de patología en los párpados de nuestros pacientes. Adelante. Listo, profe, muchas gracias. Buenos días para todos. Entonces vamos a iniciar con la revisión del tema del día de hoy. Como mencionaba el doctor, pues vamos a analizar como tal pues las dos condiciones que afectan la anatomía pues del párpado inferior, que son ectropion y entropion, pero pues digamos, dada la extensión, vamos a hacer la separación de ambos temas en dos charlas. Entonces, hablando del ectropion, o ectropión, pues digamos, esa corresponde con una condición donde el margen palpebral del párpado inferior va a estar girado hacia afuera y en la medida de eso, pues va a estar separado pues, de su contacto normal con el globo ocular. Entonces, desde esta pues, digamos, característica, el paciente, en la mayoría de los casos, va a expresar su principal molestia, pues va a ser una sensación de cuerpo extraño, va a ser muy frecuente como motivo de consulta el eritema del margen palpebral y pues digamos en ciertos grados variables dependiendo de la clase o pues de la severidad del ectropion, vamos a presentar, pues estos pacientes van a presentar epífora, que digamos en el caso de los jóvenes va a ser un síntoma mucho más frecuente y eso tiene que ver mucho es también con la cantidad de la producción lagrimal, que en la medida en que pues, el paciente se hace mayor y ya llega pues a la tercera edad, pues va a ser mucho menor. Y por último, pues tenemos que, dependiendo pues también del grado de severidad de ese ectropion, muchos pacientes pueden tener algún grado de exposición conjuntival, lo cual puede hacer que esta alteración de la anatomía palpebral se relacione en algunos casos con algún grado de exudado, pues que suele ser más bien leve. Frente a esto y pues pensando de una vez desde lo que vamos a corregir, pues es muy importante tener en cuenta cuál va a ser la posición del punto lagrimal, ya que esto pues va a definir mucho el abordaje que vamos a realizar sobre estos pacientes. Como tal, el ectropion se puede clasificar en tres grandes categorías, pues que digamos, asimismo también vamos a hacer el enfoque para la corrección de esta condición. Y esas categorías sería el ectropion cicatricial, donde, digamos, la lamela anterior va a estar acortada en relación con un traumatismo previo o alguna enfermedad cicatricial de la piel. El involutivo, que es el tipo más frecuente en el cual vamos a encontrar una laxitud horizontal del párpado. Y finalmente tenemos el ectropión paralítico, donde, pues digamos, no vamos a tener un adecuado soporte del músculo orbicular, de modo pues que el párpado inferior va a estar nuevamente laxo y pues va a permitir que se evierta ese margen palpebral hacia afuera. Y este tipo de ectropión va a estar más relacionado es con pues, antecedentes de parálisis facial y con tosis de cero. Tenemos otros tipos de ectropion, pero pues digamos en general estos van a ser muchísimo más infrecuentes. Hay que tener en cuenta desde un principio que como tal en el párpado superior nunca vamos a encontrar un equivalente pues del ectropion paralítico o involutivo. Y pues digamos estos casos de ectropion sobre el párpado superior pues son extremadamente raros. Por una parte tenemos el ectropion congénito del párpado superior, que es una condición extremadamente rara y se presenta desde el nacimiento. Y tenemos el síndrome del párpado flácido, que ya les voy a hablar un poquito sobre eso. Y sobre las otras categorías de ectropion, nos podemos encontrar al ectropion mecánico, donde normalmente pues, hay una relación con tracción de ese párpado inferior, generalmente por masas o tumores palpebrales o después del área periocular. En cuanto a ese síndrome del párpado flácido, pues digamos es una condición, como les mencionaba, bastante rara y pues digamos, el paciente normalmente se queja pues, de esa sensación de ojo seco, muchas veces se encuentra conjuntivitis papilar a nivel de la conjuntiva tarsal y pues digamos, cuando evaluamos al paciente normalmente no hay pues un ectropion clínicamente evidente. Entonces, digamos, mucha de la asociación que se ha encontrado con esta categoría de ectropion es con el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, digamos, lo que sucede es que hay una laxitud excesiva de ese párpado superior, como podemos ver en la imagen, pues cuando se hace esa tracción sobre el párpado.
por lo cual, digamos, el paciente durante el sueño presenta una eversión pues espontánea del párpado y pues va a quedar expuesta a toda esa conjuntiva tarsal y pues también parte de la conjuntiva vulvar, la cual pues va a estar relacionada con esos síntomas que expresa el paciente. Y digamos, en estos casos siempre es importante, así digamos, uno no encuentre muchas veces esa relación directa con esos síntomas, indagar pues especialmente en los pacientes obesos, que son los que más presentan este tipo de alteración, por el ronquido, pues el curso de insomnio, alguna clase de cansancio a lo largo del día. Y pues ya en ese caso, pues también plantear el manejo integral, pues en conjunto con otorrino. Y acá, pues digamos, muchas veces es necesario, ya desde el punto del abordaje quirúrgico, técnicas para el tensado horizontal, muchas veces descritas como cuña pentagonal, pero pues ahorita vamos a revisar un poco más esa parte. Entonces, para hablar de ectropion debemos partir de cuál es la anatomía normal del párpado inferior y cómo es lo que vamos a encontrar en un paciente sano en la evaluación pues, de la consulta. Entonces, normalmente el párpado inferior, el margen va a estar siempre en relación con el limbo esclerocorneal en su parte más inferior, de modo que nunca deberíamos ver o debería ser mínima la exposición de esclera por debajo del limbo esclerocorneal pues, inferior. En esa medida, pues el margen palpebral debe estar siempre en contacto con la superficie ocular y además debemos tener en cuenta que respecto al canto medial, el canto lateral va a estar un poco más arriba, aproximadamente 2 milímetros. Y otra de las estructuras importantes que siempre debemos evaluar es cuál es la posición del punto lagrimal, que siempre va a estar en condiciones normales en relación pues con el valle lagrimal. Y pues no lo vamos a ver a menos que retraigamos el párpado inferior. Ya entonces, hablando un poco de esa anatomía alterada en estos casos de electropion, pues vamos a partir del hecho pues, de que las placas tarsales van a estar unidas o sí, soportadas hacia el reborde orbitario, pues mediante dos estructuras muy importantes que son el tendón cantal lateral y el tendón cantal medial. Hablando puntualmente del tendón cantal lateral, pues este se va a insertar a nivel del tubérculo de Whitnall, que es, como sabemos, una prominencia ósea a nivel de la sutura frontocigomática, más o menos 10 milímetros por debajo de la sutura. Entonces, digamos, frente a todas esas estructuras musculotendinosas, que van a ser las principales que le dan el soporte a esas placas tarsales, pues vamos a hablar que durante el desarrollo normal y durante el envejecimiento normal suele haber un alargamiento progresivo tanto del tendón cantal lateral como del tendón cantal medial. Y pues digamos, este es el principio que explica esa laxitud que vamos a encontrar en los casos de ectropión involutivo. Tener en cuenta pues que las placas tarsales nunca se van a alargar, es netamente pues ese alargamiento o esa debilidad que hay a nivel de los tendones cantales. Y pues digamos, frente a esto, la cirugía o la corrección que vamos a plantear es reposicionar especialmente el tendón cantal lateral, que es el que va a estar más afectado y el que va a ser el principal eh, afectado en estos casos de laxitud horizontal del párpado. Y pues para eso vamos a realizar la cirugía pues, de tira tarsal, donde vamos a cortar pues, ese tendón y a reposicionarlo nuevamente sobre el tubérculo de Whitney. Aquí lo que vemos pues ya es en el paciente cómo se ve esa laxitud del párpado horizontal, como vemos pues la medida en que se tracciona, el párpado sigue evertido y pues sigue igual en separación respecto a la superficie del globo ocular. Igual ahorita vamos a ver bien cómo son estas maniobras. Otra de las alteraciones anatómicas importantes a lo largo de esos casos de ectropion es la hipoplasia mediofacial. Frente a esto es importante tener en cuenta que el soporte óseo para el párpado inferior y en general pues como límite de la órbita va a ser el hueso maxilar y pues digamos frente a esto hay ciertas variaciones raciales. Las personas pues, de ascendencia asiática son las que tienen ese hueso maxilar más prominente y por el contrario las personas de ascendencia afro van a ser las que tienen ese hueso maxilar menos prominente y más retraído. Entonces, pues digamos, en ese orden de ideas va a ser mucho más frecuente encontrar el ectropion por hipoplasia mediofacial en un grupo pues poblacional respecto al otro. Ya hay condiciones donde pues esa hipoplasia ya se hace patológica y vamos a encontrar un hueso maxilar pues mucho más retraído
y pues digamos como es este caso que es un paciente con síndrome de Apert. Y acá, pues digamos, es muy importante tener en cuenta que esos pacientes, además de tener el evidente ectropion, pues en muchos de los casos, pues va a ser muy limitada el soporte que podamos tener para el párpado inferior y esto lo vamos a tener en cuenta siempre al momento de la corrección quirúrgica, ya que en la medida en que si hacemos un tensado y no guardamos pues, la precaución suficiente, ese párpado inferior se me puede ir por debajo del ojo y pues ya ocasionar otros problemas como la oftalmos o alguna otra condición secundaria sobre la superficie ocular. Lo otro en las alteraciones anatómicas que encontramos aquí en los casos de ectropion, pues es el acortamiento de la lamela anterior. Recordando un poco, pues, cuál es la división de la lamela anterior y posterior, pues tenemos que la lamela anterior es la piel básicamente y el músculo orbicular del ojo. Y en la lamela posterior, pues ya encontramos las uniones musculocutáneas, la placa tarsal especialmente y pues ya la conjuntiva tarsal. Y pues hay otro concepto que es el de la lamela media, donde están los tejidos que no están contenidos por ninguna de las dos lamelas, como es el septo orbitario, la grasa caponeurótica y los retractores del párpado inferior. Y pues digamos en general, cuando hay acortamiento de la lamela anterior, esto normalmente va a estar relacionado pues con fenómenos de fibrosis, de cicatrices, que hablamos aquí ya puntualmente de ectropión cicatricial. Y bajo esta alteración anatómica es donde va a estar indicada la realización de un injerto cutáneo de espesor total. Pero pues tener en cuenta que estos fenómenos de ectropión secundarios a cicatrices no van a ser única y exclusivamente del acortamiento de la lamela anterior, sino que también se puede dar en cicatrización de la lamela posterior. Y cuando tenemos cicatrización a nivel de la lamela media, también pueden haber casos de bloqueo pues, del párpado, eh, pues condicionando pues nuevamente casos de ectropión y muchas veces cuando se afecta esa lamela media suele estar relacionado pues con algún trauma o con antecedentes de cirugía palpebral. Aquí lo que vemos pues es finalmente cómo se ve cortada esa lamela anterior y pues el ectropión secundario en el caso de este paciente. La parálisis del orbicular, esta estaba relacionada pues directamente con ese ectropión paralítico donde pues digamos partimos de que el tono del músculo orbicular del ojo va a ser el que brinda el soporte para la placa tarsal y para los tendones cantales. Entonces, en esa medida, cuando no tenemos un tono o cuando este va a estar muy disminuido, pues lo que vamos a ver es un ectropión paralítico secundario. Aquí es muy importante tener en cuenta que, pues, digamos, en los casos de parálisis facial, no todos los pacientes tienen el mismo grado de afectación y no todos presentan un ectropion, porque, pues, digamos, esto depende igual de qué tan laxo sea ese párpado inferior. Entonces, normalmente el ectropion va a estar presente en los pacientes de mayor edad, puesto que son los que tienen ya esa alteración sobre el grado de tensado que tiene el párpado inferior horizontalmente. Y pues digamos es muy importante también por esa misma pues, relación que tiene el tono del músculo orbicular sobre el control de los tendones cantal lateral y especialmente el medial, en cuanto a que pues digamos como recordamos la bomba lagrimal que es la que permite el drenaje mediante el parpadeo de toda esa película lagrimal, que esos pacientes con ectropio paralítico puedan presentar epífora en grado variable. Y adicionalmente pues también por esa relación con el tendón cantal medial, pues que puedan presentar eversión del punto lagrimal. Entonces, ya cuando vamos a hacer el análisis de los pacientes en la consulta, debemos hacernos una serie de preguntas. Por primero, pues tenemos que preguntarnos si hay o no un acortamiento de la lamela anterior. En estos casos, pues revisar bien los antecedentes de trauma, que el paciente curse o no con alguna enfermedad cicatricial de la piel, como es el caso del pemphigo y del eczema o el daño actínico, que es muy frecuente en los pacientes de tez blanca, o pues ya en los casos evidentes donde tengamos una cicatriz, donde tengamos una retracción clara del margen palpebral que me esté condicionando ese ectropio. Y ya otra de las preguntas pues, más importantes es, ¿hay presencia pues, de alguna clase de tejido cicatricial que me esté separando ese párpado del globo ocular?
Entonces, frente a eso, es muy importante hacer una evaluación completa de toda la piel de la cara, ya que, pues, digamos, podemos encontrar pacientes donde digamos, la disposición de las arrugas o las líneas de expresión no es simétrica y eso, pues, nos tiene que alertar de algún grado de zona de tensión. Y, pues, en general, tener en cuenta que este ectropión cicatricial va a ser mucho más infrecuente que el ectropión involutivo. Otra de las preguntas es si hay o no asimetría facial. En el caso donde veamos pues esa asimetría entre un lado y otro, pues vamos a pensar en un ectropión paralítico. Frente a eso, pues nos vamos a enfrentar una laxitud marcada en los pacientes de mayor edad, que es lo que les mencionaba, que por lo cual los jóvenes no suelen presentar el ectropión cuando hay casos de parálisis facial. Y aquí es muy importante saber que esos pacientes pues, van a ser muy propensos a la exposición corneal, que ya puede precipitar esas enfermedades de superficie, pues ojo seco y la queratopatía por exposición. Y clínicamente, pues vamos a estar muy pendientes pues, de características como el aplanamiento del pliegue nasolabial, en muchos casos que no es el de la imagen, pues cuando cursan también con tosis palpebral. Y pues digamos, otra de las partes importantes de la evaluación de estos pacientes es definir cuál es la localización y cuál es la gravedad del ectropio. Normalmente el ectropio, para hablar de leve o grave, pues vamos a hablar principalmente de qué tan sintomáticos son, pero pues adicionalmente también vamos a evaluar qué tanto es el grado de eversión del párpado. En el caso del ectropión leve, pues generalmente es una condición más que todo asintomática, pero en el ectropión intenso o grave, pues vamos a analizar o a ver una eversión completa del párpado y pues digamos normalmente se relaciona pues con ese eritema marcado en la superficie de la conjuntiva tarsal, vamos a encontrar pues ya otros síntomas mucho más eh, acentuados. Y frente a la localización, pues es importante definir si el ectropión es completo, si es medial, si es lateral, porque pues de eso también define mucho el abordaje quirúrgico que vamos a plantear con el paciente. Entonces, hay unas maniobras para evaluar puntualmente el grado de laxitud horizontal del párpado. Para eso, pues tenemos dos grandes maniobras. Una es la prueba del resorte palpebral, que es esta del lado izquierdo, donde lo que se hace es que se va a traccionar con el dedo, pues el párpado inferior hacia abajo, en dirección hacia el reborde orbitario, y luego, pues ya una vez se ha alcanzado el mayor grado de distensión, pues se suelta y lo que se va a evaluar es cuál es la velocidad y cuál es el grado de reposicionamiento de ese párpado inferior, que como vemos en la imagen va a seguir vertido y va a seguir pues sin guardar contacto con la superficie del globo ocular. Y la otra maniobra, que es la prueba de tracción palpebral, donde incluso haciendo pues como una pinza con el índice y el pulgar, se tracciona el párpado inferior, ubicando pues cuál es la mayor separación que hay respecto a la superficie ocular pues, con el párpado. Y en condiciones normales esa separación no debe ser mayor a 6 milímetros. Cuando ya supera este valor, pues que aquí lo medimos con una reglita, hablamos de que hay una laxitud importante del párpado inferior. Ya entonces, habiendo hecho todo esto, debemos tener unas consideraciones bastante especiales frente al ectropión del paciente al momento de plantear la corrección quirúrgica. Por una parte, en los casos de ectropión cicatricial, debemos conocer muy bien y delimitar bien cuál es la posición y qué tan marcada es la fibrosis que me está originando ese ectropión. Por otra parte, pues esta primera consideración es la que nos va a permitir estimar cuál va a ser el tamaño del injerto cutáneo que vamos a realizar. Y esto siempre debemos pensarlo desde una premisa y es que la longitud horizontal de ese injerto siempre debe ser mucho más grande, pues no mucho más grande, pero sí más grande que el área de fibrosis que vamos a eliminar pues, durante la cirugía. Y adicionalmente, determinar qué tan laxo es ese párpado inferior, ya que en muchos de los casos, si no son todos, la cirugía pues, del injerto cutáneo se combina con la tira tarsal. Y frente al ectropión involutivo, pues digamos, debemos hacer maniobras desde la consulta
donde vamos a traccionar lateralmente ese párpado inferior para ver qué tanto este encaja contra el globo ocular, pues simulando el efecto que tendría la cirugía de la tira tarsal. Tenemos que tener siempre en consideración si el punto lagrimal está evertido, ¿no? Que en estos casos pues indicaría también la realización de una cirugía de uso medial. Y pues digamos, también considerar si en estos casos, principalmente cuando ya encontramos un ectropion pues completo o ectropion con un componente nasal o medial, qué tan laxo puede estar o no el tendón cantal medial para pues digamos también hacer un abordaje en cuanto a qué tan lejano va a estar ese tendón cantal o en el punto lagrimal pues que es como el indicador respecto pues al limbo esclerocorneal. Tener en cuenta, pues que digamos, todas estas cirugías tienen algún grado de riesgo y tiene que ver es con el curso del canalículo inferior, por lo cual en muchas de ellas vamos a ver que hay que hacer una protección adecuada para evitar perforarlo durante la cirugía. Y el otro es que en la mayoría de casos, incluso en los distintos tipos de ectropion, la tira tarsal va a ser una técnica suficiente para corregir esta alteración anatómica. Entonces vamos a empezar hablando de la tira tarsal. Esta consiste básicamente en realizar un acortamiento del párpado inferior a nivel del canto lateral. Entonces, la cirugía pues consiste en hacer pues un desnudamiento de la lamela anterior y posterior para dejar libre esa placa tarsal a nivel lateral y ese borde pues se va a unir, o sea, reposicionar en la medida en que se recorta dependiendo del objetivo que yo me planteo se va pues a insertar nuevamente a nivel del canto lateral y esto pues lo que va a brindarme es una tensión sobre el párpado inferior pues evitando esa laxitud horizontal de la que hemos venido hablando. Entonces, para iniciar la cirugía, la técnica consiste en hacer una cantotomía lateral. Esto se realiza con las tijeras de Westcott. Y pues digamos, ese es un paso que generalmente hay un sangrado importante, por lo cual pues aquí debemos muchas veces pues aplicar alguna coagulación pues con el bipolar. Y pues digamos aquí el objetivo pues va a ser la disección de los tejidos para finalmente ya empezar a visualizar el periósteo. Entonces en la medida en que hacemos esto vamos a continuar con la cantolisis inferior. Aquí entonces lo que hacemos es traccionar ese borde pues del párpado inferior que cortamos ya con las Westcott y aquí pues vamos a ver expuestos pues ya las fibras del tendón cantal lateral las cuales pues también vamos a seccionar pues con la tijera de huesco. Entonces en la medida en que vamos cortando, esto pues nos va a empezar a resultar en una liberación de la tensión que hacemos sobre este borde del margen palpebral que estamos traccionando con la pinza. Y pues digamos finalmente el tejido que debemos identificar va a ser el periósteo orbitario que se ve como una estructura amarilla, pues que aquí en la foto no es tan clarita, pero igual más adelante lo vamos a ver. Normalmente pues esto debemos tratar de hacerlo con la menor cantidad de cortes posibles, idealmente pues con uno o con dos cortes. Ya entonces continuamos con la separación de la lamela anterior y posterior. Para eso entonces traccionamos pues, en dirección opuesta, igual también con el ayudante que tengamos eh, los bordes anterior y posterior de ese margen palpebral. Y pues con las mismas tijeras Westcott vamos a ubicarlas sobre, pues entre la placa tarsal y el orbicular. Y aquí vamos a hacer una disección de aproximadamente 5 milímetros de extensión. Entonces, en la lamela anterior, pues vamos a tener bien diferenciado cuáles son, pues básicamente la piel y el orbicular, y pues acá posteriormente vamos a hacer como el desnudamiento principalmente pues de la placa del tarso, y pues más atrás vamos a tener ya eh, parte pues de las estructuras de la conjuntiva tarsal. Y pues digamos aquí es muy importante cuando vamos a hacer esta disección que las tijeras de Westcott vayan a estar siempre en un plano muy paralelo respecto al plano del tarso. Aquí muchas veces también pues hay sangrado, es necesario pues hacer algún grado de aplicar pues bipolar y pues digamos pues, siempre se hace como el corte donde ya hemos ido cauterizando. Y ya, pues más, continuando pues con este paso, vamos a empezar a hacer un desnudamiento de la conjuntiva tarsal para liberar bien ese tarso, como vemos aquí en la imagen, y esto se realiza pues
ya pues se puede realizar con un bisturí 15, pues con una hoja de bisturí 15. Pues seguimos haciendo igual lo que les venía contando, se sigue cauterizando en la medida en que me haya sangrado, vamos cortando para que finalmente encontremos ese tarso expuesto desnudo y esa piel y conjuntiva redundante pues que queda alrededor de ese tarso que ya hemos denudado, pues la podemos cortar con las huescas para que nos quede únicamente el tarso, que es lo que nos va a interesar. Entonces ya tenemos el tarso desnudo. Lo que vamos a hacer aquí es acortarlo en la medida en que necesitemos traccionar más o menos esa tira tarsal. Y aquí pues vamos a hacer como la simulación, siempre traccionando ese tarso hacia el canto lateral, y en la medida en que veamos que ya alcanzamos la tensión suficiente y adecuada en el párpado inferior, pues ahí definimos si es necesario acortar el tarso, muchas veces no lo es, o si necesitamos acortarlo más. Entonces, aquí continuamos con la reinserción de la tira tarsal. Para eso, entonces, vamos a utilizar generalmente pues las suturas absorbibles. Lo que más utilizamos pues es Vicryl 4 ceros. Y lo que vamos a hacer es pues con un punto que atraviese el espesor completo de esa placa tarsal, pues pasar aquí la aguja. Y como les mencionaba, el tejido donde vamos a fijar esa, ese, ese tarso va a ser a nivel del periósteo orbitario. Aquí, y desde, digamos que hacemos la cantotomía y la cantolisis, es muy importante tener precaución de no ir a lesionar ese periósteo, porque si nosotros disecamos en exceso, pues realmente vamos a perder el sitio de anclaje para esta sutura que es, digamos, podríamos decir que es la parte más importante de la cirugía. Entonces, aquí, pues digamos, con este retractor de St. Miller, lo que vemos aquí, esto que se ve tejido amarillento, es ya el periósteo. Y lo que vamos a hacer entonces es, una vez hemos atravesado esa tira, ese tarso, pues vamos a pasar el punto. Generalmente se realizan puntos simples, donde pues se va a unir a nivel del periósteo orbitario. Y pues digamos lo que dice la técnica es que se hacen unos puntos iniciales donde se verifica como una tensión provisional para saber si tenemos que hacer un nuevo corte sobre esta tira de tarso, o si con esa tensión es suficiente, y ya definir pues si van a quedar como los puntos definitivos, que aquí vemos pues son dos puntos simples, para finalmente pues ya hacer el afrontamiento de los bordes de la piel, que también se realiza con puntos simples. Generalmente pues aquí ya utilizamos un Vicryl 7 ceros, y pues digamos lo que se recomienda en esta parte es utilizar la menor cantidad de puntos posibles. Aquí pues es muy importante tener en cuenta durante el posoperatorio, es normal que haya algún grado de apertura, digamos, a nivel de estas suturas, pero pues digamos con el parpadeo natural y durante todo el proceso de cicatrización suele haber un afrontamiento total y completo pues de esta área. Entonces pues digamos no hay como que preocuparse en la medida en que veamos esta separación. Otra de las técnicas que se pueden realizar en estos casos es la aplicación del tendón cantal medial. Esta va a estar indicada principalmente cuando nos enfrentamos a un ectropión donde haya laxitud del tendón cantal medial, o esos ectropión pues, que comprometen el área medial del párpado inferior. Entonces, aquí pues una de las características importantes es que se va a hacer la protección que les mencionaba sobre el canalículo inferior, y para eso pues utilizamos una sonda de Bowman. Entonces ya puntualmente frente a la técnica lo que se va a hacer es inicialmente una incisión vertical que va a coincidir con pues con el curso del tendón cantal medial, la cual luego pues se va a hacer más lateral esa incisión, pues en dirección ya hacia el punto lagrimal, pues más o menos unos 3 milímetros por debajo del punto lagrimal. Y con este instrumento, pues es un elevador de periósteo Freer. Lo que se va a hacer es la disección de los tejidos, pues tratando de separar muy bien el orbicular, para exponer este tendón cantal medial, que va a ser como el punto de referencia para toda la técnica. Y pues digamos en medio de la disección, pues la idea es que encontremos el borde del tarso pues medial en este caso, porque ahí es donde entonces vamos a hacer el paso de la sutura. Entonces para esta técnica se utiliza una sutura doble armada como vemos en esta imagen. Entonces lo que se hace es pasarla
pues digamos los dos extremos a partir de ese borde nasal o medial del tarso, y esos extremos de la sutura se van a pasar atravesando pues superficialmente el orbicular y van a pasar por debajo del tendón cantal medial. Y finalmente pues ya eh, vamos a fijarlos en la piel y vamos a anudarlos de modo que me generen tensión para que el punto lagrimal vaya a quedar, pues lógicamente, por una parte debe estar el punto hacia el valle lagrimal, pero adicionalmente pues que quede ligeramente lateral respecto al punto lagrimal superior. Otra de las técnicas importantes a tener en cuenta es la cirugía de uso medial o middle spindle. Esta es una técnica que se indica cuando, además del ectropion, tenemos una eversión del punto lagrimal. Y esta técnica consiste básicamente en realizar la escisión de un rombo de conjuntiva tarsal que va a estar por debajo del punto lagrimal inferior. Y pues esto lo que va a hacer es, digamos, por la tracción que genera, es que haya una inversión mecánica nuevamente del punto lagrimal. Entonces, para hacerlo importante ya desde la anestesia, debemos anestesiar tanto la piel del reborde orbitario como el fornix inferior. Y pues para la escisión o la extirpación del rombo de conjuntiva, al igual que en la técnica anterior que les mostraba, es muy importante hacer la protección adecuada del canalículo inferior con una sonda de Bowman número 1. Entonces, en cuanto a la técnica, pues digamos, se debe traccionar hacia adelante, o sea, hacia el techo del quirófano y hacia arriba un poco el margen del párpado. Y pues digamos, ya cuando tenemos esa tensión con las tijeras de Westcott, vamos a hacer pues primero como una especie de V en la parte pues más superior y luego la misma imagen sobre la parte inferior, pues representando lo que vemos aquí, que es un rombo. Y dentro de las estructuras que vamos a ver seccionadas, pues tenemos que vamos a seccionar tarso, parte pues obviamente del orbicular y pues lo que vamos a hacer es aquí también utilizar esa sutura doble armada con la cual vamos a hacer un punto que pasa a través de como tal las estructuras de la lamela posterior, luego atraviesa el tarso que es seccionado y sale nuevamente haciendo pues el mismo recorrido para finalmente invertir la sutura y luego atravesar el espesor completo del párpado. Entonces aquí lo que vemos es cuál sería como tal esa trayectoria de la sutura. Como vemos acá, entonces tenemos el tarso seccionado, donde pasamos pues como ambos extremos de la sutura doble armada. Aquí el espesor total de la lamela posterior y acá vemos cómo atraviesa en dirección como hacia la unión entre el párpado inferior y ya donde comienza el área maxilar o la mejilla como tal. Y aquí es donde entonces se anudan ambos extremos de la sutura doble armada. Y aquí lo que veríamos es como el afrontamiento que se da pues en medio pues, de toda esa tracción generada pues al atravesar estos tejidos, lo cual finalmente me va a permitir la, la eversión pues hacia su punto normal del punto lagrimal. Y normalmente pues para eso utilizamos una sutura de Vicryl 5-0 para tener ahí en cuenta. Otra de las técnicas es la acetaplastia. Esta, pues, digamos, es similar o ha entrado a reemplazar esa resección en cuña que les hablaba ahorita, como ejemplo en el caso del ectropión por el síndrome pues, del párpado flácido. Entonces, digamos, muchas veces esta técnica se utiliza también en los casos de ectropión cicatricial, donde el objetivo pues, de realizar estos flap que vamos a ver ahorita es liberar la tensión que está ocasionada por ese tejido cicatricial y en esa medida pues, poder transponer las fuerzas contráctiles hacia la dirección adecuada. Entonces, lo que se va a realizar es que partimos acá de la zona cicatricial donde podemos hacer una marcación pues con el marcador o incluso con el lapicero, donde tengamos como una referencia vertical y a partir de los extremos, pues de los vértices de esa línea, vamos a más o menos con una angulación de 60 grados pues a marcar unos planos para la elaboración de los colgajos pues de forma triangular, pues simulando aquí como vemos una Z. Y a partir de ahí, pues digamos, ya hacemos la sección que se realiza pues ya generalmente con bisturí. Y pues digamos, a partir de ahí ya vamos a hacer la tracción
sobre los bordes de los flaps. Entonces, aquí es importante sobre la técnica, siempre debe hacerse pues inicialmente el paso de una CEA 4.0 para hacer tracción del párpado inferior hacia arriba. Y ya una vez hemos creado los flaps, estos pues son tejidos muy friables y con mucha delicadeza, por lo cual pues digamos siempre hay que manipularlos con ganchos de piel. Entonces, aquí como vemos en los vectores de la fuerza que tienen acá las flechitas, lo que se hace es con esos ganchos de piel es reposicionar, como tratar de angular, digamos en el caso del flap superior hacia adentro y hacia arriba, y en el caso del flap inferior hacia afuera y hacia abajo, para finalmente que esta forma, para afrontar ya y pues digamos acortar digamos toda esa laxitud resultante y pues desviar esos ángulos o esos vectores de tracción que me habían sido generados por la cicatriz. Y aquí entonces lo que hacemos es afrontarlo con unas suturas con puntos simples, generalmente se hace con nylon 6.0, pues, en general pues suturas no absorbibles, y esa seda que habíamos posicionado sobre el margen palpebral la vamos a fijar por encima de la ceja con transpore, y pues esto lo vamos a dejar ahí más o menos por 7 días para que digamos toda esa tensión que hemos eh, alterado que hemos como organizado acá, pues permanezca durante esta primera semana postoperatoria que luego ya pues la vamos a retirar en el consultorio. Ya hablando entonces, pues dando continuidad al manejo de ectropión cicatricial, otra de las técnicas importantes aquí a tener en cuenta y que vamos a revisar es pues, los casos donde vamos a llevar al paciente un injerto cutáneo de espesor total. Entonces, aquí, pues recordando un poco sobre la anatomía que va a estar alterada, vamos a tener un acortamiento importante sobre la lamela anterior y eso es lo que va a indicar realmente que pongamos el injerto para devolver el párpado a la posición normal. Entonces, frente a eso, como les mencioné también al principio, muchos de estos pacientes pues igual van a requerir de la realización de la tira tarsal. Entonces, lo primero que hacemos es retirar el tejido cicatricial para que se libere toda esa tensión. Luego realizamos la tira tarsal para que ya sepamos cuál va a ser la posición de ese párpado inferior, la posición final, pues respecto también a si hay laxitud de ese párpado, pues dependiendo del grupo etario del paciente. Y finalmente, pues vamos a hacer la obtención y la colocación del injerto. Aquí es muy importante que tengamos siempre en cuenta, como hemos hablado a lo largo de todas estas revisiones, que la piel del párpado es la más delgada de todo el cuerpo y frente a eso, en cuanto a las expectativas que tenemos con la calidad de la piel del injerto, nunca vamos a encontrar una piel que sea completamente igual y, pues digamos que guarde las mismas características de la piel del párpado. Frente a eso, entonces, hay varios lugares donde podríamos obtener esos injertos y, digamos, en ese orden podrían ser lo más similares posibles a la piel del párpado. Los que más se utilizan pues son la pre y la retroauricular, pero pues digamos una técnica que vi que está descrita es en los pacientes que tienen dermatochalasis pues a nivel del párpado superior. Cuando se hace la resección, esa piel se podría utilizar para un injerto en caso de que el paciente tenga ectropio. Se puede también obtener un injerto de la piel supraclavicular, pero pues en esa medida son menos frecuentes y menos recomendables. Y ya las partes, digamos, donde se utilizaría única y exclusivamente, si no hay otra opción, sería pues la parte o la cara anterior del brazo, la región inguinal y el pliegue inframamário. Y generalmente pues los injertos, lógicamente esto depende del tamaño de la zona pues de tensión o de la cicatriz que me ocasiona el ectropio, pero suelen ser injertos que van más o menos con dimensiones de 15 por 40 milímetros. Entonces, en cuanto a la técnica, pues debemos originalmente hacer una marcación de la zona que vamos a resecar, donde está pues todo ese tejido cicatricial. Y pues digamos también aquí importante, pues vamos a hacer también el paso de la seda 4 ceros a nivel del margen palpebral para realizar la tracción hacia arriba durante todo el procedimiento. Entonces, pues digamos, con bisturí vamos a hacer la resección y la liberación de todo ese tejido pues adherencial y toda esa tensión. Se puede hacer también con Westcott y pues digamos, vamos a dejar expuesto el defecto donde vamos a colocar el injerto. Frente a eso, entonces vamos a hacer
en caso que sea necesario, pues la cirugía de tira tarsal. Y ya una vez tengamos ese párpado inferior en su posición final o donde planteamos que va a ser la posición final, vamos a hacer la marcación para saber el tamaño del injerto que vamos a tomar. Para eso, pues describen que se puede hacer sobre una pieza de plástico que tengamos a la mano entre pues, el instrumental o incluso utilizando una esponja que me permita absorber como la silueta de la sangre normal que esperaríamos tras resecar este tejido y que me permita como establecer el tamaño del injerto que va a tomar. Entonces aquí el ejemplo es con la piel retroauricular, pues se hace igualmente la marcación y se hace la incisión pues con un bisturí, con una hoja 15 y pues digamos tener en cuenta que al tratarse de un injerto de espesor total pues vamos a llevarnos aparte de la piel y la dermis, pues de la epidermis y dermis, también el tejido celular subcutáneo. Entonces, una vez ya obtenemos el injerto, vamos a hacer como una especie de pulido con las tijeras, pues el Metzenbaum o con las mismas Westcott, para tratar de dejar lo más uniforme posible ese tejido celular subcutáneo, para luego entonces ya posicionar ese injerto sobre el defecto que ocasionamos al retirar ese tejido cicatricial. Entonces aquí lo que recomiendan entonces es realizar una serie de puntos simples a lo largo de todo el injerto que queden largos para que al final podamos anudarlos pues, en el centro del injerto, pues ocasionando esta tensión y pues ahí entre el injerto y el exterior pues se puede ubicar como un protector o una esponja para pues que más me genere pues más presión sobre el injerto y que quede bien afrontado con el área que resequé. Digamos aquí, igual que en las técnicas que vimos anteriormente, esos reparos que se hacen sobre el margen palpebral también se van a fijar sobre la ceja, generalmente por 1 a 2 semanas. Y pues digamos, tener en cuenta que también en el transcurso de ese tiempo, pues se va a eliminar ese parche protector para pues ya verificar cuál fue el grado de adherencia de ese injerto que coloqué sobre el área que resequé. Y pues tener en cuenta que, pues, digamos, los cambios que se dan sobre la piel que transposicionado hacia la zona del injerto, pues va a ser progresiva. Al final esa piel se va a ver fea, se va a ver oscura, pero en la medida en que el injerto se incorpora, pues esa piel va a tener una calidad pues mucho más estética para el paciente. Tenemos otra de las técnicas que es la desinserción de los retractores del párpado inferior. Esta se conoce como la técnica de inversión de suturas. Y pues digamos, esta va a realizarse especialmente sobre la fascia capsulopalpebral. Pues recordemos que esta tiene una unión pues bastante delicada respecto al músculo recto inferior. Y pues digamos, adicionalmente se fusiona pues también con fibras del oblicuo inferior que finalmente pues van a ser las que me forman el ligamento del lóbulo. Entonces, frente a la técnica, pues debemos hacer igual también el reparo del margen palpebral con CA4-0. Y aquí, pues lo que hacemos es que se va a hacer la incisión, pero a nivel de la conjuntiva, por debajo de donde estaría ubicado el plato tarsal. Eso lo podemos hacer pues igual con tijeras de Westcott y pues digamos cuando hacemos la tracción, una vez hemos seccionado esa conjuntiva, pues ya ahí vamos a poder evidenciar por debajo del límite del tarso las fibras del retractor del párpado inferior. Y pues digamos debemos disecar hasta que identificamos como el borde de las bolsas grasas y a partir de ahí pues digamos con un separador de desmarres pues nos puede ayudar como un poquito más a visualizar las fibras del músculo. Otra de las técnicas como que o de las estrategias que se pueden ahí utilizar es pedir al paciente que mire hacia abajo, eso también va a ser como mucho más evidente como tal las fibras del músculo. Y pues digamos, lo que vamos a hacer acá es que vamos a pasar una sutura doble armada de Vicryl 5.0. Generalmente se pasan 3 suturas, pues aquí vemos como el ejemplo de la primera, eh, donde pues digamos la vamos a ubicar a nivel como el borde inferior de la placa tarsal. Y pues ya una vez hemos atravesado pues con las 3 suturas, vamos a pasarlas a través del espesor total de esa lamela posterior donde hicimos la incisión original.
para luego, pues como veíamos, muy similar a la técnica del uso medial, se hace pues un paso finalmente pues se invierte toda la sutura y se pasa pues por el espesor total del párpado, que es lo que pues estamos viendo acá. O sea, ya hemos pasado las tres suturas hacia la parte de la lamela posterior, perdón, y finalmente pues el párpado completo. Acá lo que vemos entonces es finalmente la tracción final a partir de esa seda que habíamos puesto el margen palpebral para finalmente anudar esas tres suturas doble armadas a nivel de la piel. Más o menos, pues se estima que la separación entre estas suturas debe ser de más o menos 4 a 5 milímetros. Pues digamos ya en esta imagen lo que veríamos sería el resultado final, que es muy similar a esa cirugía de uso medial, donde se ve pues el afrontamiento de las estructuras que hemos venido hablando. Listo, eso sería todo lo que traía para hoy. No sé si hayan comentarios o dudas para resolver. Bueno, muy bien, Alejandro, súper. Muy interesante este tema porque es un tema frecuente de la consulta y hoy en día es mucho más frecuente porque tenemos pacientes que son operados de blefaroplastia inferior por vía incisional, o sea, subciliar, y a veces se reseca mucha piel y al resecar mucha piel, entonces esa piel no genera un ectropion cicatricial. Entonces, estas técnicas hay que combinarlas todas. En el caso de el ectropio cicatricial es más complejo. A veces son compromisos que no solamente tienen que ver con que hay falta de fijación cantal, sino es porque hay una retracción a nivel de la cara intermedia del párpado, donde tenemos el septum, y eso hay que liberarlo. Y a veces tenemos desinserciones o pérdida de soporte de los retractores inferiores. Entonces, en muchos casos hay que combinar técnicas para resolver esto. Las otras son a veces muy sencillas porque simplemente hacer una tira tarsal, verificar que el párpado se reposicione, que el punto lagrimal se reposicione y se resuelve de forma pues sencilla, no tan compleja. Entonces, pues tener muy en cuenta estos pacientes. Siempre que llegan a la consulta, ustedes van a ver que son pacientes que vienen de muchas valoraciones, los ha valorado todo el mundo y a veces no se busca en la lámpara de hendidura ver bien el posicionamiento del párpado inferior, hacer la prueba del snap test que Alejandro ahí les explicó cómo se hace ese desplazamiento del párpado y si hay un retardo marcado y una mala posición después de la prueba, pues nos está hablando de que hay una mal posición del párpado inferior que puede estar explicando esos cuadros crónicos de lagrimeo que empezamos a manejar y nadie quiere saber de ellos porque a veces son de difícil abordaje. Entonces, pues muy interesante. La próxima vez vamos a revisar un artículo donde vamos a hablar de todas las técnicas cuando uno tiene un caso complejo y no quiere colocar un injerto de piel libre. El injerto de piel libre tiene una ventaja y es que pues estás colocando el espaciador que se ha perdido usualmente en estos casos porque es un exceso de resección de piel. Pero la gran dificultad que tenemos con estos pacientes es que eh, a la gente no le gusta el parche que le puede quedar cuando uno coloca piel en ese párpado inferior. Entonces, el manejo de esa piel es difícil y hay otras técnicas evitando el injerto de piel, que es mover todo el SUF, toda esa grasa suborbicular que tenemos, moverla, fijarla al ligamento cantal y al periósteo lateral, y eso a veces nos evita hacer un injerto de piel, pero es una técnica más compleja con posibles efectos secundarios que hay que tener en cuenta. Entonces, ese tema lo vamos a revisar la próxima semana. En todo caso, feliz
el lunes para todos y pues no, chévere. ¿Alguna pregunta? Parece que no. ¿Ninguno? Bueno, entonces, feliz semana para todos. Gracias, profe. Muy Gracias a bien, todos. Gracias a la doctora Ana Constanza. Hasta luego. sí, por ahí la vimos. Hasta luego, gracias. Chao.